¿Alguna vez te ha pasado que estás sentado en silencio, sin hacer nada, y de repente tu mente empieza a recordarte cosas del pasado o a preocuparse por lo que podría pasar mañana? Pues bueno, creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, creo que le pasa a muchas personas, donde están en un momento, en un lugar, con alguna persona o con un grupo de personas, o solo simplemente, y no están en ese momento, sino están pensando en el mañana, están preocupados por de aquí a una semana, de aquí a un mes, o están pensando en algo del pasado. A lo largo del video voy a darte varios ejemplos de lo que le pasa a gente común. Y vamos a comenzar por un amigo mío, su nombre es Juan, y a él le pasaba bastante. Él podía estar en la playa con el sol dándole la cara, literalmente, y el sonido del mar en el fondo, o sea, un lugar increíble, pero su cabeza estaba en otra parte. Pensaba en esa discusión con el jefe que había tenido la semana pasada, en las facturas que tenía que pagar, o en lo que podría pasar si todo salía mal en el trabajo, o con su familia, o con sus amigos. Y como les mencionaba, no es el único. A miles de personas les pasa lo mismo todos los días. No importa si están en un lugar hermoso, rodeados de gente que los quiere o incluso solos, con una taza de café, con una gaseosa. La mente simplemente no para. Y es aquí donde entra El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Es un libro que ha cambiado la vida de millones de personas. No porque tenga fórmulas mágicas, sino porque te recuerda algo que, aunque suene obvio, solemos olvidar. Y eso es que el único momento real que tenemos es el ahora. Este autor, Eckhart Tolle, explica que la mayoría de las personas viven atrapadas entre lo que ya pasó y lo que podría pasar. Marta, por ejemplo, piensa constantemente en su expareja. Y no es porque ella quiera volver con él, sino es porque se la pasa reviviendo cada error, cada discusión, cada momento, cada... ¿Y si hubiera hecho esto diferente? Ese arrepentimiento, ese pensamiento de que hubiera pasado si hubiera hecho alguna cosa diferente, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué logra con eso? ¿Qué logra el pensar así? Pues nada más que ansiedad, dolor y muchas veces resentimiento. O por otro lado, tenemos a nuestro amigo Andrés que vive con miedo al futuro. Él se preocupa por su salud, se preocupa por su empleo, por si va a poder pagar la universidad de sus hijos. No ha pasado nada aún, pero ya sufre como si todo estuviera ocurriendo al mismo tiempo. Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, dice que eso es como vivir en una película que no puedes pausar, una película que tú mismo creas en tu cabeza. ¿Alguna vez has intentado detenerte por 10 segundos y solo respirar? O sea, solo respirar, literalmente, sin pensar en nada más. Solo sentir cómo el aire entra por tu nariz y cómo sale por tu boca. Es más difícil de lo que parece, pero eso es estar presente. Eso es lo que explica Eckhart Tolle en su libro. Y aunque suene bastante simple, esa es una de las herramientas más poderosas que puedes tener para vivir una vida con menos estrés, con menos culpa, menos miedo. Vivir en el ahora, vivir en el presente. Y cuando vives de esa manera, cuando vives en el ahora, no estás ignorando tus responsabilidades ni escapando de la realidad. Estás aceptando lo que es sin luchar contra ello. Mucha gente piensa que aceptar el momento presente es resignarse o conformarse. Como que, entonces si algo no me gusta, simplemente lo acepto y se acabó, ¿no? Pero no es eso. Aceptar no es rendirse, es dejar de resistirse mentalmente a lo que ya está ocurriendo. Y este libro lo explica con una metáfora interesante. Es como si estuvieras atrapado en un pantano. Entre más pelees, más rápido te hundes. Pero si aceptas que estás ahí, respiras, te calmas, analiza la situación, quizás puedas encontrar una salida. Imagínate otro ejemplo y es que a Pedro lo despidieron de su trabajo. Él podría pasar semanas quejándose, culpando a su jefe, culpando a sus colegas, culpando a la suerte, sintiéndose víctima. O podría aceptar que ya ocurrió, que ya pasó, que no puede cambiar el pasado y enfocarse en lo que sí puede hacer ahora. ¿Que sería qué?
actualizar su currículum, entrar a LinkedIn, buscar contactos, buscar nuevas oportunidades, aprender algo nuevo. Uno de los mensajes centrales del libro es que tú no eres tu mente. Y esto puede sonar raro al principio, pero ¿cómo así que yo no soy mi mente? ¿Qué significa eso? Piensa en esto. Cuando estás preocupado, ¿quién es el que se preocupa? ¿Quién es el que se da cuenta de que está preocupado? Hay una conciencia que observa tus pensamientos y esa presencia, esa conciencia, es tu verdadero yo. No la voz interna que nunca se calla pensando en el futuro, pensando en el pasado, sino el que escucha esa voz, el que está presente, el que está consciente observando esos pensamientos. Mariana, por ejemplo, solía tener ataques de ansiedad, ¿no? Y un día, casualmente, leyó El poder de la hora, el libro del que estamos hablando ahora. Y ella decidió observar sus pensamientos en lugar de dejarse llevar por ellos. Ella decidió estar presente, ser consciente de lo que estaba pasando por su mente. Empezó a notar que cuando su mente comenzaba a imaginar escenarios catastróficos y poco a poco fue aprendiendo a decirse, esto no está pasando ahora mismo. Esto solo es un pensamiento, no debo preocuparme por algo que no ha pasado y que tal vez nunca pase. Eckhart Tolle habla del cuerpo interior y es una conexión que tienes contigo mismo cuando prestas atención a lo que sientes. Es algo que puedes practicar. En lugar de solo pensar, puedes sentir. Es como respirar, notar la tensión en tus hombros, notar la respiración, escuchar el ritmo del corazón. Y Luis, vamos a colocar un ejemplo más, tenía dolores de cabeza frecuentes. Después de leer este libro, él siguió los pasos, siguió las recomendaciones, empezó a meditar, a respirar profundo, a escuchar su cuerpo. Y descubrió que estos dolores venían del estrés acumulado por querer tenerlo todo bajo control, de esas preocupaciones de que si hubiera hecho algo diferente en el pasado o que podré hacer en el futuro. ¿Cómo se entrena eso de la hora, de estar presente, de tener conciencia de todo lo que hemos venido hablando? Pues primero es que no necesitas ir a un retiro espiritual en Nepal, en las montañas del Tíbet, con los monjes. No, no necesitas eso. Puedes practicarlo en tu día a día. Y aquí te voy a dar algunos ejemplos de cómo hacerlo. Por ejemplo, cuando estés caminando, intenta sentir tus pies tocando el suelo. Cuando estés lavando los platos, siente el agua, siente el jabón, siente el movimiento de hacerlo. Y una última, cuando hables con alguien, por ejemplo, escúchalo de verdad. No, no pienses en lo que vas a responder a continuación, sino escúchalo. Estar presente es volver al momento que estás viviendo, porque ahí es donde ocurre la vida, ahí es donde está ocurriendo absolutamente todo. Es lo único que tienes, el ahora. Y el presente no necesita ser perfecto. No significa que todo sea bonito, que esté resuelto, que sea la vida maravillosa que todos queremos. Simplemente significa que estás aquí, que estás ahora, incluso si estás triste, confundido, cansado, sin trabajo, preocupado. El ahora también incluye dolor, también incluye miedo, rabia, todos estos sentimientos, hace parte. Pero cuando reconoces estos sentimientos, cuando reconoces y eres presente sin juzgarlo, sin querer escapar, algo empieza a cambiar. Y un último ejemplo, Claudia, por ejemplo, atravesó un duelo muy fuerte. Perdió a su madre y sentía que no podía seguir adelante. Cada vez que intentaba ignorar su tristeza, se sentía peor. Estaba viviendo ese duelo. Hasta que un día decidió simplemente sentarse, respirar, pensar, calmarse y decir, hey, esto es lo que siento ahora, esto soy yo ahora. Y está bien. Estoy pasando por un momento difícil, necesito sentir, quiero sentir, y es ser consciente de eso. Vivir en el presente no es solo una práctica espiritual, es una manera práctica de vivir con más paz. Imagina que todo ese peso del pasado y el futuro desaparece por un momento.
sin pasado, sin presente, y lo que queda probablemente es una sensación de ligereza, es una sensación de calma, de claridad. No quiere decir que tus problemas se esfuman, pero sí que puedes enfrentarlos con otra energía, con menos drama mental y con más enfoque. No necesitas cambiar tu vida por completo de un día para otro. Solo necesitas momentos de presencia, momentos de la hora. El poder de la hora, el poder del presente y del hoy, no es una meta que alcanzas y listo, es un camino, es un recordatorio diario. Y habrá días en los que la mente te gane, en los que el estrés vuelva, en los días que quieras pensar en el pasado o en el futuro, ¿no? Pero cada vez tendrás más herramientas para volver al presente, para ser consciente de ti mismo. Porque como dice Toll, el ahora es lo único que tienes, siempre. Y recuerda esto, la vida no está en el pasado ni en el futuro, esa es la conclusión, está en el ahora. La vida está pasando mientras escuchas esto, mientras respiras, mientras sientes. Y si logras estar presente, aunque sea unos minutos al día, estás empezando a cambiar tu vida desde adentro. Si te gustó este resumen, si te identificaste con alguno de los ejemplos que di o si quieres que hagamos más guiones como este, reflexionando, resumiendo libros, hablando de esas enseñanzas, déjanos un comentario. Suscríbete y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Nos vemos en el próximo video y recuerda, el ahora es tu verdadero hogar.